Primero que le voy a transmitir es que usted acostúmbrese a traer la Biblia para marcar una diferencia, porque esto no es un club social, no es un lugar donde yo pueda venir sin la Biblia. Acostúmbrese a traer. ¿Cuántos no tienen Biblia? Voy a ir un poquito más allá, no sé por qué el Señor me está diciendo no tienen Biblia. Levante su mano. Mi hermana Claudia levantó, sigue levantando la niña. Allá, 2, 3, 4, 5. 5 hermanos nuestros que no tienen Biblia. 6. Bien. Ahora yo pregunto, ¿estas 5 personas tienen celulares? Wow, voy a entrar. Ahí un hermano dice que no. Sí, me están diciendo por allá. Vio, hermanos, que cuando vemos a qué le ponemos prioridades en nuestras vidas, y esto, mi hermano, mi hermana, nos lleva a la vida eterna. El tenerlo conectado. No, esto no necesita carga. Está cargada por toda nuestra vida. No tenemos que ir a conectarla porque nos quedamos sin crédito, sin batería. Esto es la palabra de Dios, iglesia. Por eso aquellos que ministramos las cosas del Señor y las cosas del reino y vemos que quizás se le da muy livianamente muchas veces a lo que tiene que ver con literatura, con Biblia. Yo a estas 5 personas que han levantado les animo, les aliento y les exhorto y los bendigo a que en este mes que va en curso usted pueda tener su Biblia. Es el maná, es la palabra que nos va a alimentar, que va a estar con nosotros, que cada mañana vamos a comer. ¿Cuántos decimos amén? Que Dios te bendiga y te prospere. Amén. Veo cómo una cosa va llevando a la otra. Vaya conmigo al libro de Efesios. Yo quiero con ustedes compartir una palabra. Y obviamente si tengo que elegir, voy a elegir entre el perdón del hombre hacia el hombre y de Dios hacia el hombre, y voy a elegir a Dios. Voy a elegir al Señor. Y quiero hablar de esto en esta tarde. Yo sé que usted es inteligente y que sabe, pero quizás al transcurso de esta palabra, algo Dios le revele, algo Dios le marque, le enseñe de lo que quiero transmitirle. El libro de Efesios, el apóstol Pablo hablando a la iglesia de Efesios, dice así, en el versículo 7, 1:7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. ¿Cuántos lo leyeron? Ahí hay gente que está buscando en la Biblia todavía. Tranquilo. Voy a volverlo a leer. Efesios capítulo 1, verso 7 dice así: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia. Amén. ¿A cuántos les gustaría profundizar un poquito esto? Jessica, por favor, Colosenses 1:14. ¿En quién tenemos redención? La redención tiene que ver con la libertad. ¿En quién conocemos la libertad? Porque estábamos esclavos en delitos y pecados, iglesia. ¿Cuántos estaban en esa condición? Por eso el salmista escribe y dice: todos los redimidos por el Señor alaben y bendigan su nombre. Hoy pusieron en la red de hombres una frase como esta, a ver si me acuerdo. Solo aquel que la pasó va a saber. Algo así, teniendo que ver con la enfermedad. Solamente el que pasó la enfermedad va a saber comprender al otro. Déjame decirte, hermano, que escribiste, y a toda la iglesia, que hay uno que pasó por todo. Hay uno que llevó no solamente en distintos días la enfermedad, sino en un solo día, en un solo momento, en una sola hora, determinada por Dios. Todos los pecados, todas las enfermedades que usted pueda ver y conocer, todas las plagas, las consecuencias de las enfermedades, una sola vez, y se llama Jesucristo. Y dice la palabra que por la llaga de Jesucristo hemos sido curados, hemos sido sanados, y el precio de nuestra paz fue sobre Jesucristo. A Él sea la gloria. A Él sea la honra y la alabanza. Por eso en medio de mi prueba, de mi conflicto, de la noche más oscura, de mi quebranto, yo voy a entender, porque he entendido, alabar a Dios.
No me voy a querer justificar, no me voy a querer poner yo, sino voy a mirar a Jesús. Qué importante es esto. Por eso el apóstol Pablo, que había tenido tremenda revelación de Dios. ¿Cuántos quieren tener revelación de Dios? Búsquela a través de la palabra, a través de la oración, de la santificación, de la búsqueda íntima, personal con Dios. Porque acá podemos venir 2 horas, 3 horas, estar juntos, pero lo que marca nuestra vida es una vida de relación con Dios, una vida en intimidad con Dios todos los días, desde que me levanto hasta que me acuesto, orando en el Espíritu, en todo momento. En quien tenemos redención, ¿por qué? Por la sangre de Jesús. No fue gratis. No fue gratis que hoy estuviéramos aquí. Pero yo quiero ir un poquito más allá, iglesia. Nuestra visión tiene que ser espiritual. Una visión 2020, diría yo. Una visión clara del reino, de las cosas del Señor. Y eso tiene que ver con la eternidad. ¿Cuántos miran y piensan a menudo con la eternidad? Porque hay veces que los problemas nos abruman, como enfermedades, como situaciones difíciles en la vida que tenemos que afrontar. Pero lo que nos va a dar fuerza, lo que nos va a animar a seguir llevando, lo que Jesús miraba era a todos los que estamos hoy aquí, a los que iban a creer en su nombre, esa pesada cruz, los pecados, las enfermedades, los pecados más horrendos estaban sobre la espalda de Jesús. Y se cayó más de una vez, se lastimó más todavía, pero se levantaba pensando en las maravillosas riquezas de la gracia de Dios. Las bendiciones del Padre, que son a través de Jesucristo y que vienen por la gracia del Espíritu Santo. ¿Cuánto entendemos esto? Y si no lo entendemos, tenemos que buscar entenderlo para que nuestra vida cristiana sea diferente, hermanos. En este mundo tendremos aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Y cuál es mi confianza? ¿Cuál es la confianza que tenemos? Dicen los hombres de Dios en la Biblia. Aleluya, no le voy a decir esa parte. Usted tiene que buscarla. Usted tiene que querer de Dios. Mire lo que dice. Y acá es lo que quiero. En quien tenemos redención, libertad por su sangre, la sangre preciosa de Jesús. El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Según las riquezas, no es según la riqueza, es según las riquezas de su gracia, de la gracia de Dios. Y cuando yo me encuentro con esto, yo quiero investigar. Colosenses 1:14, por favor, Jessica. Yo quiero ver. Dice así, y voy a ir al 13, dejar el 14. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Cuánto entendieron eso? Nos libró. Estábamos y nos libró. Y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Nos trasladó al reino de su amado Hijo. Yo no sé. Voy a aprovechar que no está el pastor, digo siempre, no soy el pastor. ¿Sí? Pero usted tiene que entender, amada iglesia, que hemos sido sacados de un camino de muerte, de condenación eterna, a un camino de vida, a un camino de perdón. El perdón para nosotros ya no es opcional. No sé cuánto entendemos esto. No es opcional. No es que si yo, no tengo que perdonar. Si soy un verdadero cristiano, un verdadero hijo, una hija de Dios, voy a usar de ejemplo quizás a los chicos que danzan. Si alguna vez alguno le hizo algo al otro, como siempre ha pasado y pasará, tenemos que, ¿por qué me dirijo a eso? Porque quizás son los más chicos. Usted tiene que entender esto. Usted tiene que hacer y practicar esto. Ve que los chicos son más impetuosos y les cuesta más perdonar. Tenemos que perdonar. Si nos hicieron algo, tenemos que perdonar. Y la otra persona, si hizo algo, tiene que aprender a pedir perdón. Porque si no, tendremos años en el Señor y tendremos tremendos problemas si el Señor viniera y nos encontrara en un momento con falta de perdón.
Y en estos días lo fueron explicando muy, pero muy bien. Rencor, odio, amarguras, tristeza. Lo primero que va a consumir es el vaso que lo contiene, la falta de perdón, hermanos. Por eso, si todavía hay algo, el mes no se terminó, pero si hay algo, usted entiende, camino a casa, orando en la madrugada, en algún momento, Dios, el Espíritu Santo le muestra algo, obedezca, perdone. Y cuando hablamos del perdón, iglesia, tenemos que hablar de la restitución, porque eso muchas veces lo dejamos a un costado. Lo que hizo Dios con nosotros fue perdonarnos. ¿Cuántos dicen amén? Y nos restituyó. Y cuando uno ve la comparación del Antiguo Testamento con la gracia del Nuevo Testamento, el perdón, cuando uno ofendía a alguien, tenía que darle lo que le defraudó, y un quinto más, para que aprendiéramos a no andar ofendiendo, a no andar lastimando, defraudando a otros. Entonces, ¿quién quiere solamente no devolver lo que defraudó, sino encima tenía que devolver más todavía? Mire el amor de Dios, que nosotros a través de Adán y Eva estábamos en un lugar especial. Y Jesús, cuando perdona, el Espíritu Santo y Dios cuando perdona, aplica un poco más todavía. Y volvemos a lo que decíamos recién, no somos dignos, no somos merecedores. Que el Señor Jesús dice, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Estábamos en el jardín, dice que de tanto en tanto el Señor salía, iba y buscaba a dónde estaba Adán y Eva. Pero ahora Jesús nos quiere, a través de ese perdón tan maravilloso, hermanos, acercarnos más todavía al Padre, a que estemos más cerca de donde Él está, porque donde yo estoy, vosotros también estaréis. Esa es la promesa. Mire todo lo que tenemos para perder si no perdonamos. Si somos personas que nos cuesta perdonar, hermanos, reprenda al diablo. Usted tiene que ser una persona que no tenga problemas en perdonar, sea lo que sea que le hagan, que le hayan hecho, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Antes no podíamos perdonar, porque no conocíamos el amor de Dios, pero ahora, conociendo el amor de Dios, somos personas que perdonamos. No tiene que costarnos, porque la manifestación del fruto del Espíritu es amor. Y en el verdadero amor echa fuera todo el temor, dice la palabra, a lo que vendrá, a lo que sucederá, a lo que me dirán, a lo que me pasará. Por eso, mire lo que dice, y a vosotros también, quédate ahí en el 14, a quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. A vosotros también, que erais en otro tiempo, extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, os ha ahora reconciliado Jesús con el Padre. Wow, eso hace Jesús al morir en la cruz. Nos reconcilia con el Padre en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha, irreprensibles delante del Señor. Eso es por su gracia. Eso es lo que hizo Jesús. ¿Cómo yo no voy a perdonar? ¿Cómo me voy a centrar solamente en que me lastimó, me hirió, y no voy a ver a Jesús, lo que lo lastimaron y lo que lo hirieron, lo que le hicieron? ¿No vale la pena que un poquito nosotros podamos experimentar de eso? Pero queremos la bendición, queremos la añadidura, queremos la recompensa, pero no queremos padecer por la causa del Señor. Perdonando. Esteban, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y lo estaban matando. Él tuvo un encuentro con Jesús. El amor de Jesús se le reveló en su vida. Pablo dice, ahora me gozo en lo que padezco. ¿Cuántos de nosotros podemos decir eso? No sé lo que estás padeciendo. ¿Te quejaste o alabaste y adoraste a Dios? Pablo decía, yo me gozo ahora en lo que padezco en vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia del Señor Jesucristo. Wow.
Esto es palabra de Dios, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para ustedes, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Para que yo anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Lo que yo tengo que hablar, lo que usted tiene que hablar es la palabra de Dios. La palabra de Dios no vuelve vacía. La palabra de Dios hace lo que fue enviada para hacer. Oportunidad que tengamos, prediquemos y enseñemos la palabra de Dios. Dios respalda su palabra. La palabra de Dios es respaldada por Dios. No todo es palabra de Dios, iglesia. Hay muchas veces que hay mucha palabra de hombre, pero tiene que haber palabra de Dios en lo que yo estoy hablando. El misterio que había sido oculto desde los siglos y edades, pero que ahora me ha sido manifestado y me ha sido revelado, y ahora se los revelo a los santos. Qué hermoso es eso, iglesia. Cuando más busquemos del Señor, más cosas Dios nos va a revelar. ¿Y qué es lo que vamos a hablar? Como decía, hay un texto que estábamos hablando con los chicos. Cosas no podemos dejar de contar, de decir las cosas que hemos oído y hemos visto. Pero para eso tenemos que oír en la presencia del Señor. Tenemos que ver en la presencia del Señor. Cuando decimos amén. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿Qué es lo que estamos diciendo durante el día, durante las semanas, los meses? Y es preocupante, los años. ¿Con qué me presentaré delante del Señor, iglesia? Tú has sido llamado y estás vivo como yo, con un propósito divino y eterno. Cumple tu propósito. El salmista dijo: Jehová cumplirá su propósito en mí. ¿Cuántos de nosotros estamos buscando continuamente cada día que el Señor cumpla su propósito? Nunca me voy a olvidar en una revelación, en un sueño que tuve, que el Señor me decía: cuando cumpla el propósito te voy a llevar. Es tremendo. Busque tener revelación de Dios. A quienes Dios quiso y dio a conocer las riquezas de su gloria. Y este ministerio fue entregado para los gentiles, que es en Cristo y que es la esperanza de su gloria. Nosotros, iglesia, levante la mano. ¿Cuántos judíos hay en esta tarde? Ninguno. ¿Cuántos gentiles hay en esta tarde? Hijos de Dios e hijas de Dios. Un pueblo que no le conocía, pero que Él se dio a conocer. Qué maravilloso nuestro Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vuelvo a Efesios capítulo 1. Vuelva conmigo si quiere. Efesios capítulo 1, verso 3 dice así: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ella nos bendijo con todas bendiciones en Cristo. Es la única manera que podamos tomar esas bendiciones, es en Cristo. ¿Cuánto entendemos eso? Mire lo que sigue diciendo. Según nos escogió. ¿Cuántos fueron escogidos por Dios? Yo creo en la predestinación, que fuimos escogidos por Dios. Porque Él es Dios. Él nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Él vio quién iba a nacer y quién no iba a nacer, iglesia. Él te conoce. Él sabe quién eres. Que nos escogió en Él. Esto es maravilloso. Nos escogió en Él. Por eso es necesario aceptar a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Es por eso que es necesario buscar la riqueza de nuestro Dios en Él, en Cristo Jesús. Cuando entendemos esto, cuando se nos revela esto, iglesia, es tremendo. Ahí nos damos cuenta que ya no somos nosotros. Por eso Pablo en algunas cuestiones dijo: ya no vivo yo, mas Cristo vivo en mí. Crucificado soy juntamente con Cristo. ¿Cómo es eso posible? Porque comenzó Dios a darle revelaciones, interpretaciones de su gran y grande amor. ¿Cómo es nuestra vida diaria?
Como en nuestra vida cotidiana, cuando nos levantamos, Dios ocupa el primer lugar, el Espíritu Santo controla toda nuestra vida durante el día. Yo le dije, el día que abrimos las postas de oraciones, no sé cuánto estuvieron, ese primer día siempre es importante. Yo le dije que esto era serio. Yo le dije que esto no era cualquier cosa, que cada uno de nosotros nos tendríamos que apercibir poniéndonos la armadura del Señor. Que iba a haber cuestiones, que iba a haber diferencias, peleas, conflictos. Y hay veces que, como dice la Biblia, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades, huestes de maldad. Y eso no es cualquier cosa, iglesia. Si tú no estás preparado, si yo no estoy preparado, las vamos a pasar muy mal. Por eso yo corro bajo el abrigo de papá. Y aún así no me pregunten por qué Dios permite cosas. Si yo le contara las cosas que en esta semana nada más me ha pasado. Yo soy una persona que muchos años he trabajado con herramientas. Y no recuerdo nunca que me pasara lo que me pasó en estos días. Trabajando en la máquina de agujerear, saco así porque se había trabado y me enganchó la remera. Olvídese, se enrolló todo, me rompió toda la remera, me golpeó todo acá. Situaciones que tenemos que pasar. Pero Dios siempre está ahí. No va a pasar más de lo que Él determine que pase en nuestras vidas. Muchas situaciones, hermanos. Agradezco a Dios porque estoy pudiendo predicar con libertad en cuanto a mi voz. Nuestro hermano hablaba de que muchos tenemos instrumentos. Y muchos de nosotros no tenemos un instrumento musical. Tenemos un instrumento que servimos a Dios. Y que cuando no lo podemos hacer, hermanos, es tremendo. Agradezco a Dios por la responsabilidad y la bendición que el pastor depositó en mi vida. Él, viendo ya el día lunes, habló conmigo y me dijo: Oscar, y yo tomé la posta, tomé esa responsabilidad. Y comencé con dolor de garganta porque el enemigo, ¿dónde va a atacar? Que me ataque en el pie, voy a venir rengo igual. Pero fui sabio, fui inteligente, pedí ayuda. Pedí oración. En estos días pasé que oraran por mi garganta. Lo hice al principio. ¿Me entiende, hermano? No somos nosotros. Es el Señor en nuestra vida. Y como yo les decía, para aquellos que están quizás mirando un panorama bastante difícil, que es complicado en cuanto a la economía, hermanos, yo tengo que agradecer a Dios. No hay palabras. Soy una persona que vivo por fe, no tengo un trabajo fijo, lo he tenido en otros años, en otra época, pero tomé una decisión hace 15 años más o menos, de decir: Señor, que acá me dice es vivir por fe. Y es fuerte porque estuve hablando con algunas personas, pero yo vivo por fe. Pero vos todos los días te levantás y vas a tu trabajo. Y está bien, es una medida y es una determinada fe. Pero vivir por fe, como dice, el justo por la fe vivirá, tiene que ver con que emprende un día. No tiene un patrón, pero tiene el patrón de patrones, ¿se entiende? Al cual servimos y Él nos bendice. Hay ejemplo en la palabra, hermanos. Cuando yo me determino a creerle a Dios, Dios hace. Dios hace. Dios bendiga a los que tienen trabajo por años y son profesionales. No estoy hablando, entienda lo que estoy diciendo. Y viven por fe y gloria a Dios por eso. No estoy diciendo, vaya y deje su trabajo. Si el Señor se lo dice, sí, hágalo, obedezca. Hay profesionales que hoy son pastores, son tremendos hombres de Dios, que eran abogados, que eran arquitectos, que eran contadores, contadora como se dice. Se preparó para una carrera. Licenciada, pero estás ahí, te estoy profetizando ya. Gloria a Jesús. Tenemos a nuestro hermano José. Hay profesionales que yo creo que aman a Dios. Y si el Señor, ¿por qué le digo? Y voy a ir con la palabra. Cuando el Señor llamó a los discípulos, muchos de ellos eran profesionales en lo que hacían. Y tuvieron que dejar de hacer lo que estaban haciendo y creerle al Señor. Por eso le digo, traiga su Biblia, su palabra, la que usted escudriña, la que usted va a interpretar bien de lo que está hablando el hermano Oscar. Él nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos. Hermanos, sin santidad
nadie verá a Dios. Usted puede tocar muy lindo, cantar muy lindo, predicar muy lindo, o servir muy bien, pero sin santidad nadie veremos a Dios. Usted sabe cómo está caminando esta vida. Sin mancha para estar delante de Él, dice. ¿Sabe qué? Tengo que detenerme, quiero pasarlo, pero es imposible, hermanos. Porque un día Dios me va a pedir y me va, ¿por qué no lo hablaste? Tengo que rendir cuenta. ¿Cuántos sabemos que todo lo que estamos aquí vamos a tener que rendir cuenta un día delante del Señor? De lo que oímos, de lo que hicimos, de lo que decimos, de lo que hacemos. ¿Qué estamos hablando? ¿Qué estamos diciendo, no? Tendremos que dar cuenta. Los papás tendremos que dar cuenta de nuestros hijos. Quizás estemos en esta tierra, crezcan, nos den nieto, pero un día nosotros como papá estaremos delante del Señor y tendremos que dar cuenta si hemos hecho bien o mal las cosas delante del Señor. Y así en toda nuestra vida, en nuestro vivir diario, en nuestro tiempo. Hoy es un tiempo diferente al que yo viví cuando era joven y era niño, hermanos. Hoy es muy fácil poner un teléfono celular en las manos de los niños y que se encargue el teléfono, que se encarguen las redes sociales de educar a nuestros hijos. Vamos a tener grandes conflictos y hay veces que los papás, y me voy a ir un poquito más, a veces ni siquiera los abuelos se quieren meter, pero tenemos que meternos, tenemos que ver qué nos enseña la palabra y decirlas. Porque cuando decimos lo que Dios dice en su palabra, conoceréis la verdad y la verdad nos hará libre. Wow, tantas cosas. Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado, otra vez, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. ¿Para qué nos predestinó el Señor? Para ser adoptados, ¿a través de quién? A través de Jesucristo, para ser hijos suyos. Por eso, no todos somos hijos, sino todos aquellos que aceptamos a Jesús, porque Él nos predestinó para que fuésemos hechos hijos suyos a través de Jesucristo. ¿Cuántos tienen a Jesucristo en su corazón? Si usted todavía entiende que no lo tiene, no se vaya de acá en esta noche sin decirle y entregarle al Señor su corazón. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos. ¿Ve? ¡Wow! ¿Cómo hacer una predicación cortita cuando hay tantas cosas? Adoptados. A nosotros nos habla de adopción, iglesia. Somos adoptados. Pareciera una palabra que no todos quisiéramos, pero qué bueno es cuando viene de parte de Dios. Qué bendición es cuando viene de parte de Dios. Yo siempre le dije a mi esposa, si un día querés, yo la veía que estaba con una bebé ayer, anteayer ahí en la puerta. Ya no estamos en edad, pero puede ser como Abraham, no sé, pero yo conozco a mi esposa, así que no. Pero podemos adoptar, y es encantada, no habría problema. ¿Se entiende? Qué bendición para el que uno lo adopta, si le da amor, si le da cariño, si le da todo lo que se necesita. Bueno, ese es Dios, así es nuestro Dios. Acá dice esto: en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Vio que muchas veces decimos, yo quiero hacer la voluntad del Señor. ¿Cuántos conocen la voluntad del Señor? Y esto está en su palabra. ¿Cuántos conocen la palabra? ¿Cuántos conocen la voluntad del Señor? A ver si podemos buscar un poquito. Para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Ahí viene el texto que yo comencé, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. En la vida cristiana tenemos que buscar crecer, ser personas sabias, que podamos enseñar a otros, que otros se deleiten escuchándonos, enseñándonos la palabra, ser inteligentes. La inteligencia que viene del cielo, que viene del Señor, que es como el oro y la plata, búscala, dice el proverbio. Esto es para los que dicen no hay que prepararse, no hay que estudiar. Usted no tendría buenos predicadores, usted no escucharía buenos mensajes si nos quedáramos en el pasado de que no hay que prepararse.
de que no hay que estudiar. Sí, lo mejor para nuestro Dios. Ya termino. Dice, dándonos a conocer, el versículo 9, dándonos a conocer el misterio de su voluntad. ¿Ve? Cómo a través de la palabra podemos descubrir la voluntad del Señor. Y la voluntad del Señor, una de tantas, es que perdonemos. Es que podamos perdonar a todos aquellos que nos ofenden y nos lastiman. Hay gente que está escuchando y está dejando salir lo que en esta noche el Espíritu Santo está hablando a través de su palabra. Porque lo que le estoy hablando es palabra de Dios. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Eso me alegra el corazón a mí, hermanos. El Señor quiere reunir, y de tal manera amó Dios al mundo que envió a alguien, el único capacitado en poder reunir todas esas cosas. Porque habíamos pecado, iglesia. Por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios. Esa predestinación, esa revelación, ese amor tan grande de Dios que solamente Él conocía, que nosotros no conocíamos. A través de Jesús, Él quiso unir el cielo y la tierra nuevamente. Por eso vino Jesús a la tierra a morir por todos los pecados de la humanidad. Él es el único capacitado para reunir esas dos cosas. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiéndonos sido predestinados conforme el propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La voluntad de Dios. La voluntad de Dios. El verso 12, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. ¿Cuántos podemos decir en esta noche, soy alabanza para su gloria? Nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. Pablo entendió que en Cristo comenzó algo nuevo, algo diferente. La salvación vino a la tierra. Fueron los primeros. Pero que esto se iba a extender. Y después de 2000 años hay una gran multitud que vamos a ir al encuentro de Jesús. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra, como en esta noche, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Esta es palabra de Dios, esto es el evangelio de salvación, el evangelio que se predica en todo lugar, en toda nación, en toda lengua. Este es el evangelio de salvación de Jesucristo. Y habiendo creído en Él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Yo alabo el nombre de Dios, iglesia. El Espíritu Santo de la promesa. Mire lo que dice Gálatas, no lo busque. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles. Voy a leerlo de nuevo. Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. ¿A cuánto le gusta esto? ¡Wow! Cristo lo hace posible. De ir hasta el patriarca Abraham, ¿sí? Y hacer que en la fe podamos ser lo que Dios espera. Le voy a dejar algo más. Fuimos bendecidos con toda bendición, iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Fuimos escogidos. Esa es la gracia que habla Efesios 1. De las bendiciones. Escuche lo que dice. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es la manera que vamos a poder entender. Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él,
en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de su gloria, de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia. Una de las riquezas es la salvación. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y hemos sido bendecidos. Dice, fuimos bendecidos, fuimos escogidos, fuimos predestinados, fuimos hechos aceptos en el amado, lo acabo de leer. Tenemos perdón de pecado por su sangre. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios. Tenemos revelación del ministerio de su voluntad a través de la gracia. Fuimos hechos herencia. ¿Cuántos saben el texto ese? Hechura suya por su gracia. Fuimos sellados con el Espíritu Santo, lo acabo de leer. Es una de las tantas bendiciones de la gracia. No solamente salvo. Muchas veces nos quedamos en la salvación y no creemos, no vemos todas las promesas, no vemos toda la mesa servida a través de la salvación. Usted tiene un Dios grande, un Padre grande, hermanos. Yo les decía recién que por allá por diciembre vino, como a tantos hombres, como muchas veces pasa a mujeres, un espíritu de temor. Dije yo, no es temor, temor a Dios, de miedo me quiso envolver. Como les decía, yo vivo por fe, soy padre de familia, tengo hijos, hijas en este caso, esposa. Y vino una preocupación. Pero un día, por eso yo le digo, no falten las reuniones. Un día parecía de tantos iguales, normal, pero yo entré por esa puerta ya siendo ministrado por el Espíritu Santo. Porque le dije, Señor, tú tienes que sacarme esto. Yo dependo de ti, yo vivo por ti, mi vida te pertenece, mi familia, mi casa te pertenece, Padre. Sé que me enseñas a vivir en abundancia, en escasez, por todo, dijo Pablo, he sido enseñado por el Señor. Mi vida está en tus manos. Combatir, hermano, usted tiene que combatir cuando viene el desánimo, el desaliento, el pecado, lo que sea, la falta de perdón. Usted tiene que revelarse a través de la palabra. Y entré y ahí estaban cantando y yo me quebré. Y ahí el Espíritu Santo, hermanos, cuando hay un corazón dispuesto, comienza a ministrarnos. Y Él simplemente me dijo 2, 3 palabras. Créeme como lo estás haciendo. Sírveme y obedéceme. Me destruyó, me desarmó el Señor. Me dejó sin palabras. No sé a cuántos quieren que el Señor les deje sin palabras, hermanos. Y en el mes de enero, en el mes de diciembre inclusive, porque no se había terminado el mes, fue el mejor mes de todo el año. En 2 semanas Dios marcó la diferencia en ese mes de todo el año. En el mes de enero yo soy muy ordenado, hermanos. Yo aprendo mucho de, como mi amigo José, hay personas que son muy ordenadas. Yo miro, observo, sirve, nos ayuda en la vida. Usted me pregunta cuánto gané hace 15 años, yo voy a ir y voy a ver y le voy a decir, este día, este es el dinero que entró, de tal lugar, Dios me bendijo. El mes de enero es todo un desafío por estos años que han pasado. Y si en estos años que han pasado no me ha faltado nada, iglesia, pero el temor viene, la preocupación viene, la incertidumbre muchas veces quiere avasallarnos. Dios me mostró que estaba conmigo. El mes que es más complicado, más difícil, superó el mes de diciembre. Y le dije gracias, lloré en la presencia del Señor. Y ya, sabiendo más fortalecido en el Señor, doblegué mi vellón. ¿Cuántos saben la historia de Gedeón? Y le dije, Señor, o la historia de Abraham, si hubiera 5, si hubiera 40, un intercesor. Por eso usted pasa del nivel de oración a ser un intercesor, una intercesora, porque Dios le va a comenzar a mostrar otras cosas, le va a comenzar a enseñar otras cosas. Comenzamos orando, todos tenemos que orar, pero no todos interceden. Yo conozco personas, porque hemos ido a encuentros, retiros, que durmiendo interceden, en sueño interceden, porque ya es parte de uno, ya es natural, se hizo parte de uno. Ser un hombre, una mujer de guerra, de oración, de intercesión. Y el mes de febrero
superó doblemente y más el mes de enero. Tremendo el Señor, iglesia. Yo vivo para amarle, iglesia. Yo vivo para servirle, yo vivo para adorarle. Y yo le dije, gracias, Señor, porque me has mostrado que todo lo que tengo viene de ti. Y que cuando tú quieres, abres. Cuando tú quieres, cierras. Sé que Dios me está enseñando a vivir en abundancia y en escasez. Yo le soy sincero, aprovecho que no está mi esposa. Nunca tuve tanta plata como en estos meses que han pasado. Nunca tuve tanto dinero en mi mano, iglesia. Le soy sincero. ¿Pero por qué le digo? Para animarles, para bendecirles, para animar su fe a que confíe en Dios. Y yo soy una persona que comienzo el mes de enero, el mes de febrero, el mes de marzo, no teniendo nada. Pero Dios va abriendo puertas, comienza a sonar el teléfono, los trabajos comienzan a aparecer. Dios nos da gracia delante de las personas. Por eso si en tu casa, la parte económica, entrégasela al Señor, iglesia. Dale al Señor lo que es del Señor, no le mezquine, dale con gozo. Nadie dé a Dios con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Hoy nuestra hermana Bernarda no está, pero puso un audio que compartí, creo que con media iglesia, que tenía que hablar y que tenía que ver con el dinero. Los hijos de Dios hemos sido puestos para bendecir, hemos sido puestos para dar, para prestar. ¿Cuántos decimos amén? Oh, Padre, hay tantas cosas. ¿A cuánto les gusta la palabra del Señor? Somos destinados para la adopción, eso me encantó. Somos llamados para su propósito. Nos salvó según su misericordia. Tenemos perdón eternamente por su gracia. Puedo seguir toda la noche, iglesia. El perdón es necesario porque somos pecadores. ¿Cuántos dicen amén? Puedo seguir. Hay tanta riqueza en la palabra del Señor. ¿Cuántos nos ponemos de pie en esta noche y le damos un fuerte aplauso a la palabra maravillosa del Señor? La palabra del Señor no es nada más